Buen día, doctora Marlene Mansur, docente de la asignatura Derecho Civil, Contrato y Garantía. Buen día, compañeros de clase del séptimo semestre de Derecho. Reciban un cordial saludo de nuestro grupo integrado por Trino Carreño, Lenín Malavé, Angie Silva y mi persona, Marjorie de Carreño. En este día nosotros vamos a hablar sobre el mandato. El mandato se encuentra establecido en el artículo 1684 del Código Civil. El mandato se constituye como un contrato por medio del cual el mandatario se obliga de forma gratuita, es decir, procura una ventaja a la otra, es decir, al mandante, sin equivalente o mediante salario, si hay convención entre las partes. Cuando éste procura una ventaja mediante un equivalente a desempeñar determinados negocios o actos jurídicos que sirven para crear, para modificar o para extinguir obligaciones en representación del mandante, el cual le ha encargado de ello, aceptando por su parte el mandatario ejecutarlo por cuenta del mandante. En ese sentido, se puede precisar que se hace esencial al mandato, en primer lugar, que el mandato sea un contrato. En segundo lugar, que exista encargo de una de las partes a la otra, que el encargo tenga por objeto la ejecución de uno o más actos jurídicos, que los actos en cuestión vayan a ser ejecutados por cuenta del mandante sin que sea esencial que lo sean en nombre de este mismo, y que la otra parte se obligue a ejecutar el encargo. Siendo este orden de ideas, el mandato es un contrato preparatorio cuyo objeto principal es habilitar al mandatario para que éste celebre uno o más actos jurídicos en representación del mandato, ya que permite obrar por medio de la representación, la cual tiene lugar cuando el mandante por una parte confiere al mandatario un poder y éste por su parte acepta para representarlo con el propósito de ejecutar en su nombre y por su cuenta un acto jurídico o en su caso una serie de actos de distintas naturalezas. Evidentemente, el mandato es un contrato consensual debido a que se perfecciona por el consentimiento de las partes. Aparte también, el mandato es un contrato bilateral imperfecto por el cual una de las partes, en este caso el mandatario, se obliga gratuitamente a efectuar una prestación o administrar un negocio por cuenta de la otra, o sea, del mandante, del cual ha recibido el encargo. En el mandato, el mandato es un contrato unilateral. Solo obliga al mandatario, aunque hechos posteriores pueden originar también obligaciones para el mandante, razón por la cual se le clasifica como sinalagmático imperfecto. Es decir, cuando decimos sinalagmático imperfecto, que el contrato, aunque nace originalmente como un contrato unilateral, luego deviene con posterioridad en bilateral por generarse obligaciones al acreedor, como por ejemplo, si el mandatario debe desembolsar dinero suyo por gastos imprevistos en el encargo. El contrato devendrá en bilateral, lo que le da el carácter de imperfecto, porque ahora el mandante tendrá la obligación de reembolsarle dicho gasto al mandatario. Este reposa en la confianza que tiene el mandante en el mandatario y requiere que la aceptación de dicho mandatario se dé. En cuanto a la naturaleza jurídica del mandato, con base en el artículo 1684 del Código Civil, en el mandato no hay una manera de saber con exactitud si este es gratuito u oneroso. Efectivamente, que en este artículo que hemos mencionado se dispone que el mandato puede ser gratuito o asalariado, pudiéndose interpretar que este es por su naturaleza gratuito, pero no por su esencia. Por lo tanto, si las partes no han estipulado honorario, entonces no hay claridad de si el mandatario tiene derecho a una remuneración, ya que por la misma ambigüedad que plantea este artículo, no se puede decidir
pero sin embargo, de acuerdo a la doctrina, se puede decir que es un elemento de la naturaleza del mandato, el ser remunerado. Tal circunstancia se entiende incorporada en el contrato sin necesidad de una cláusula en esencial y que de acuerdo con el término mediante salario que se nombra en el artículo, se dice que este es oneroso. Con respecto a los elementos del mandato, no cabe duda que los elementos que conforman el mandato son los mismos, son los comunes a todos los contratos, en unión con otros que son importantes para su eficacia, dentro de los que podemos mencionar, primeramente, el elemento personal, el cual está conformado por el mandante y el mandatario, donde el mandante es la persona que da el encargo para la realización de los actos, mientras que el mandatario es la persona a la cual se hace el encargo o se encomienda la realización de actos o negocios por cuenta del mandante y quien a la vez se obliga a desempeñarlos. Dentro de los elementos del mandato también encontramos el consentimiento, que es un elemento esencial para que el mandato exista y produzca así efectos jurídicos, debido a que se refiere a la manifestación de voluntad del mandante al designar su mandatario, señalarle el encargo que le hace y las facultades que para ello le otorga, siendo indispensable para esto, a tal fin, la aceptación por parte del mandatario. Se hace necesario precisar que aunque el consentimiento en el mandato se rija por el derecho común, la voluntad de contratar se puede expresar en forma expresa o tácita, ya sea por medio del silencio, cuando se vincula a las partes contractualmente y resulta de la ejecución del mandato por el mandatario, por lo que este contrato se perfecciona con la manifestación de la voluntad, como está establecido en el artículo 1685 del Código Civil. Así también nosotros podemos encontrar dentro de los elementos del mandato al objeto, el cual debe recaer exclusivamente sobre actos jurídicos que deben ser posibles, deben ser lícitos y de tal naturaleza que puedan ejecutarse por el mandatario, a quien se le encarga, a quien se le ordena, a quien se le manda la ejecución de un negocio, siempre y cuando no se oponga a las leyes. El negocio que origina el mandato y el cual es el objeto del mismo ha de ser en interés del mandante. Ahora, si bien es cierto que el objeto del mandato está constituido por el contenido de la declaración de voluntad y el propósito de la gestión, por lo tanto, dicho contenido de declaración de voluntad tiene que versar sobre la ejecución de actos jurídicos y no sobre actos materiales. Ahora, aunque el mandato puede hacer nacer obligaciones tanto para el mandatario como para el mandante, cada uno tiene su objeto propio, siendo el objeto del mandato por excelencia el acto jurídico o actos jurídicos que por una parte el mandante encarga al mandatario y que por la otra éste se obliga a ejecutar por cuenta propia de aquel, o sea, del mandante. Ahora, en efecto, se puede conferir que el mandato para realizar toda clase de actos jurídicos, a excepción de aquellos respecto de los cuales no cabe representación, como es el caso de los actos personales, pudiendo entenderse estos actos personales como los que no pueden realizar, bien sean los herederos, bien sean los legatarios o causavientes, o podría ser también los acreedores, los representantes legales o los que no puede realizar representante alguno. De igual manera, también encontramos dentro de los elementos del mandato la capacidad que deben tener tanto el mandante como el mandatario. Este tema de la capacidad es de singular importancia en una figura como la del mandato, pues esta pone de relevancia el modo en que incide la voluntad de una y otra parte. En este caso, en la voluntad del mandante y la voluntad del mandatario. Esto se refiere exclusivamente si se trata de voluntades que se complementan e integran o por el contrario permanecen aisladas.
sin distinguir el tipo de mandato del cual se trate, bien sea mandato con representación o mandato sin representación, la eficacia de una declaración de voluntad emitida por un mandatario incapaz no resulta perjudicada por estar limitado en su capacidad personal negocial, pues esa limitación lo es solo en su propia persona, en la persona del mandatario, en la persona del mandatario incapaz y en atención a sus propios intereses. En cuanto a la gratuidad, de acuerdo a lo que nosotros encontramos establecido en el mismo artículo 1684 del Código Civil, el mandato puede ser tanto oneroso como gratuito, siendo un contrato por el cual una persona se obliga gratuitamente o mediante salario, el cual se estimará gratuito cuando se hubiere convenido que el mandatario perciba una remuneración por su trabajo, es decir, por llevar adelante el contrato, él va a ser remunerado. En cambio, es oneroso cuando consista en atribuciones conferidas por la ley al mandatario y cuando consiste en los trabajos propios de la profesión lucrativa del mandatario. En cuanto a la representación en el mandato, antes de dar una definición de lo que es la representación, es conveniente señalarles que aunque el mandato y la representación son similares, existen importantes diferencias que los caracterizan, como son, en primer lugar, mientras en el mandato existe un contrato entre dos partes, es decir, existe una relación contractual, en la representación no existe el contrato. Simplemente una persona le da a otra la facultad de representarla. En segundo lugar, son independientes una de la otra. Es decir, puede haber mandato y no representación, o puede haber representación y no mandato. Cabe señalar que cuando se trata de mandato con representación o mandato representativo, la obligación del mandante es frente a tercero, más no frente al mandatario. Por lo tanto, constituye un efecto externo del contrato. En otras palabras, el mandante no solo celebra el contrato con el mandatario, sino que le otorga poder de representación. Y el mandatario, por su parte, al contratar, usa dicha facultad para actuar por cuenta del mandante y también en su nombre. De tal manera que la actuación jurídica se produce directamente en la esfera del mandante sin que sea necesario que primero se produzca en la relación externa del mandatario con el tercero y luego se proceda a la transmisión de la relación interna mandante-mandatario. Cuando hay un mandato sin representación, el mandatario contrata en su propio nombre, debido a que en tal caso se obliga personalmente y no obliga respecto a terceros del mandante. O sea, cuando se trata de mandato sin representación, la obligación de referencias es del mandante frente al mandatario, no frente al tercero, y por lo tanto constituye un efecto interno del mandato. Existe representación sin mandato, como es el caso del padre que representa a su hijo menor de edad como tutor o como curador, que por una disposición legal representan a ciertos incapaces, quienes no solo no han celebrado contrato de mandato, sino que a veces están absolutamente imposibilitados para hacerlo, como ocurre en el caso de los dementes o los impúber o los preadolescentes menores. Otra diferencia sería que a pesar de que la representación puede existir antes que el mandato y en relación con constituir un acto separado o independiente, no puede existir representación desligada del cumplimiento del mandato, ya que para ejercer la representación voluntaria se debe aceptar y ejecutar el mandato. En otra diferencia podríamos establecer la representación, a diferencia del mandato, consiste en que los efectos de un acto jurídico realizado por una persona por cuenta de otra se produzcan directa e inmediatamente en el representado como si él mismo hubiese ejecutado el acto. Ahora, otra diferencia, la facultad de representar no es la esencial del mandato, ya que es perfectamente posible que el mandatario no represente al mandante.
Ahora bien, después de todas estas diferencias que existen entre uno y otro, podemos afirmar que la representación es una relación jurídica que existe entre dos personas, donde se otorga a una de las partes la facultad para actuar, para obligar y decidir jurídicamente en lugar e interés o en nombre o por cuenta de la otra. En resumidas cuentas, en el mandato representativo, el mandatario actúa en nombre del mandante, por lo que este es parte en los contratos o actos jurídicos que, gestionando sus intereses, celebra el mandatario con terceros. En el caso del incapaz, se le da un representante legal, ya que de lo contrario quedaría privado del ejercicio de sus derechos y de la defensa de sus intereses. Siempre la actuación del intermediario representante en estos casos produce sus efectos en forma directa sobre el interesado, como si éste la hubiera realizado personalmente. Cabe mencionar o cabe referir que todo poder es un mandato, pero no todo mandato es un poder, es decir, no siempre un mandato es un poder otorgado. La representación en el mandato puede ser directa e indirecta. Cuando es directa, se refiere a la actuación de una persona en nombre de otra, cuyos efectos jurídicos y patrimoniales recaen sobre el representado, estableciendo entre este y el tercero una relación directa e inmediata. Este tipo de representación es la que se manifiesta en el poder, en la patria potestad y la tutela. Ahora, cuando es indirecta, la actuación de una persona en nombre propio y por cuenta de otra, adquiriendo para sí los derechos y las obligaciones del representado frente al tercero, pero recayendo los efectos jurídicos en el patrimonio de quien encomendó el negocio. Tal es el caso del mandato y del contrato de prestación de servicio. Por otra parte, existen requisitos que deben cumplirse para que haya una representación. Entre estos requisitos podemos encontrar, primeramente, que debe existir la declaración de voluntad por parte del representante de ser representante de la otra persona. En segundo lugar, la manifestación de forma clara por parte del representante con respecto a su intención de obrar en nombre y por cuenta del otro. En tercer lugar, encontramos que en el caso de que el acto sea bilateral y produzca derechos y obligaciones para ambas partes, el representante deberá expresar esa intención. En cuarto lugar, para actuar en nombre y en representación de otra persona, el representante debe tener poder y contar con la autorización legal o voluntaria. En cuanto a la representación y gestión de las partes en el proceso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Código de Procedimiento Civil, las partes tienen el derecho de gestionar personalmente sus intereses en juicio o por medio de apoderados, los cuales son las personas que gestionan en nombre de los litigantes en juicio conforme a las facultades que le han sido conferidas en forma auténtica, donde el apoderado o representante de la parte litigante debe comparecer al proceso, provisto de un instrumento auténtico otorgado por esa parte, el cual debe poseer las facultades que le han sido conferidas con el fin de desempeñar la representación a cabalidad y en conformidad al mandato que le ha sido conferido. Ahora, con respecto a los representantes de personas inhábiles, tiene que ver con la forma como deben comparecer en juicio las personas que no tienen el libre ejercicio de sus derechos civiles. Es decir, la persona de los litigantes que carecen de la personería jurídica necesaria para poder actuar por sí mismo en sus relaciones con personas naturales o entidades jurídicas y morales. Por lo tanto, se requiere que dichas personas estén asistidas o autorizadas según las leyes que rigen su estado o capacidad. En relación a la representación sin poder, en concordancia con lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil, se permite, en razón del parentesco o de comunidad de intereses, que una persona pueda presentarse en juicio como actor, sin existir un poder por otra, así como también
cualquier abogado en ejercicio puede presentarse en juicio por el demandado sin poder, aduciendo o invocando dicho artículo. Con base en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, la representación sin poder tiene su fundamento en el interés existente del Estado en facilitar a algunas personas vinculadas a las partes procesales por lazos de parentesco o de interés común para que puedan ejercer su defensa en juicio, donde el propósito del legislador es siempre entender o extender hasta límites extremos la posibilidad de representación para impedir que por obstáculos legales una de las partes pueda quedar indefensa en el proceso. Todo esto basándose en el principio de igualdad procesal, ya que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Muchas gracias por su atención. Ahora con ustedes, nuestro compañero Trino Carreño. Buenas, mi nombre es Trino Carreño. Me toca exponer capacidad del mandante. El mandante precisa la capacidad general para contratar, la cual es la capacidad para obrar. El mandante requiere la capacidad necesaria para ejecutar los contratos que el mandatario va a celebrar por él. De lo contrario, estará esta persona realizando actos los cuales tiene prohibido. Nulidad absoluta o relativa, dependiendo de si la incapacidad es absoluta o relativa. El mandante no puede realizar por medios del mandatario más actos de lo que pueda realizar por sí. Como ya se ha dicho, por motivos de consentir el mandato, gestión o gestiones que va a comprometer la órbita patrimonial del mandante. Es de saber que se requiere la capacidad legal y plena de este, aunque sea ante un tercero que obre por su propio nombre, según las reglas que informan este requisito para todos los negocios jurídicos o convenciones, así como el cumplimiento de los requisitos legales de dicho acto, como puede ser la obtención de autorizaciones judiciales o cualquier implicación. En el caso del mandatario, no opera el mismo criterio que en el caso del mandante. Frente a la capacidad del mandatario, este contrata por otro. Luego es evidente que en el principio el mandatario debe ser capaz por él también emitir una declaración de voluntad al celebrar el contrato con el mandante. En el caso de tratarse de un menor de edad, es importante estudiar este aspecto frente a dos situaciones que se puedan presentar. Número 1, frente a tercero. Cuando el menor contrata con un tercero a nombre de mandante, los actos son válidos y en consecuencia producen pleno efecto entre el mandante y el tercero. Esto significa que el menor actúa como mandatario dentro de los límites del mandato. Número 2. Frente al mandante y al mandatario, el contrato celebrado entre el mandatario menor y el mandante produce pleno efecto. Como consecuencia de ello, la relación jurídica es válida y compromete el interés del mandante. Si el mandatario menor se extralimita en el ejercicio del mandato, la responsabilidad general del contrato sufre una variante. El mandatario menor no responde frente al mandante, sino hasta la concurrencia del beneficio obtenido. Y si el menor obra en su propio nombre, se vincula directamente frente al tercero. Forma del mandato. En lo concerniente a la forma del contrato de mandato, este no tiene una forma exclusiva. Puede formalizarse de manera muy diferente a la elección de las partes. Su validez y eficacia no está sujeta a una forma determinada. Por lo tanto, el mandato puede ser expreso o tácito. Entre las formas más comunes se encuentran las siguientes. Mandato tácito. Esta forma de mandato es conferido sin que la voluntad del mandante se haya manifestado verbalmente o por escrito. Aquí el contrato de mandato se da por sobreentendimiento, como también la aceptación por parte de quien realiza una acción concreta en nombre de otro. Como por ejemplo, pongamos el caso de una mujer casada que se supone que ha recibido de parte de su esposo dinero para efectuar válidamente compras y otros gastos habituales en la vida familiar. Mandato expreso. En esta forma de mandato se puede ser verbal o escrito. Se refiere
refiere al título otorgado por escrito público o privado, por carta o correspondencia. Existen mandatos expresos en escritura pública. También existen en escritura privada, firmados por otorgantes y dos testigos y ratificadas por la firma ante notaría pública o ante correspondientes funcionarios o empleados administrativos. Cuando el mandato se otorga para asuntos administrativos, también se puede en carta de poder sin ratificación de firmas. Por otra parte, si el mandato es verbal, será otorgado de palabra entre presentes que hayan o no intervenido como testigos. Cuando el mandato haya sido verbal, debe ratificarse por escrito antes de que concluya la negociación para la cual se dio. También puede ser especial o general, y esto es de virtud de la facultad que se otorga al mandatario. Mandato presunto. Esta forma de mandato implica un consentimiento más sutil que el tácito, es decir, el mandatario o incluso el mandante es el que hace un mandato presunto, en el que el mandatario obra en interés del nombre del mandante, aunque éste no haya manifestado estar interesado en especie de mandato. En lo referente a la especie de mandato, esta va a depender de varios supuestos, entre los que podemos destacar lo siguiente. Número 1. Por la forma de manifestación de la voluntad del mandante. Puede ser expreso o tácito. Número 2. Por la expresión de los intereses del mandato. Puede ser general o especial. 3. Por la forma de señalar los poderes del mandatario, el mandato puede ser concebido en términos generales o expresos. 4. Son los mandatos con representación o sin representación de parte del mandatario. 5. Por otra parte, los mandatos pueden ser gratuitos o remunerados. Mandato general y especial. De acuerdo a la extensión de los objetos del mandato, este puede ser general o especial, atendiendo al ámbito o extensión de los intereses del mandante, respecto a los cuales el mandato surte efecto, con base en lo establecido en el artículo 1687 de nuestro Código Civil venezolano. Siendo el mandato o poder general una escritura pública por la cual una persona, en este caso el mandante, le encarga a otra persona, es decir, el mandatario, que le represente en todos los asuntos jurídicos y negocios cuya representación es total. Es decir, los actos del mandatario obligan al mandante como que si el que da el poder actuara por sí mismo. Gracias por su atención. Ahora con ustedes, Lenín Malavé. Saludos, profesor. Mi nombre es Lenín Malavé y pertenezco al grupo que está conformado por Marjorie Carreño, Trino Carreño y Angie Silva. Nuestro tema es sobre el mandato y mis puntos en la exposición es sobre el mandato en términos generales, el mandato expreso, sobre cómo debe cumplirse el mandato y las obligaciones del mandante. El mandato en términos generales, por amplio que parezca su redacción, no otorga más facultades al mandatario que los actos de la administración propios del giro del negocio y se deben comprender dentro del mandato, sin necesidad de un poder judicial. El artículo 1688 de nuestro Código Civil establece que el mandato concebido en términos generales solo faculta al mandatario para realizar los actos de la administración o de la simple administración y por lo tanto el mandatario no podrá transigir, vender, hipotecar, enajenar, etc., ni realizar ningún acto en nombre del mandatario, ya que para esto necesita tener un mandato expreso. Tal como lo indica el artículo 1687 de nuestro Código Civil, que establece que el mandato es especial o expreso únicamente para uno o varios negocios del mandante o general para todos los negocios de este, tomando en cuenta que el mandatario no podrá exceder de los límites fijados en el mandato, ya que el poder para transigir no envuelve el de comprometer, tal como lo establece el artículo 1689 del mismo Código, donde debe someterse el mandatario a ejecutar solo lo estipulado en el mandato. De lo anteriormente dicho, podemos decir que el mandato expreso es el que señala de manera específica las facultades o potestades que el mandante le confiere al mandatario y los negocios o actos jurídicos que éste debe ejecutar. Ahora bien, ¿cómo debe cumplirse el mandato?
El mandato debe cumplirse únicamente de la manera en que fue estipulado en el contrato. Pero el mandante no puede exceder o no podrá exceder de las funciones a las que éste pretenda someter al mandatario. Y el mandatario tampoco se podrá exceder en la ejecución de estas funciones, tal como de tal modo se cumplirán en los límites en los que éste fue fijado. Además, el mandatario debe presentar un instrumento autenticado por un registrador donde consten las facultades otorgadas y los actos que debe realizar, a objeto de desempeñar una representación cabal según el mandato que le ha sido conferido, sin extralimitarse en sus funciones. Ahora, sobre el análisis de las obligaciones, aunque el mandato es un contrato unilateral, donde solo se obliga al mandatario a realizar una actuación determinada por cuenta e interés del mandante, las obligaciones con respecto a este tipo de contrato son de parte y parte, sin importar que sea unilateral, ya que este debe ser consensuado, pues el mandatario debe aceptar el cumplimiento y ejecución de estas obligaciones establecidas en el mandato. Por tal motivo, al tratarse de un contrato, también generan obligaciones para el mandante. La responsabilidad del mandato, como se mencionó anteriormente, ya que este es un contrato consensuado entre el mandante y el mandatario, en el cual el mandatario se obliga a cumplir con las funciones establecidas por el mandante, esto le genera a cada una de las partes una serie de obligaciones y responsabilidades, las cuales deben cumplir según lo estipulado en el mandato. Las obligaciones del mandante, a las que debe someterse el mandante frente al mandatario, son las siguientes. El artículo 1698 nos habla sobre dos supuestos, en lo que haremos referencia primero, siempre y cuando que el mandatario ejecute el mandato entre los límites que le fueron establecidos, el mandante quedará obligado a cumplir con todas las obligaciones que el mandatario haya contraído en razón de dicho mandato. Y el segundo supuesto es que solo será responsable el mandante en los casos en que haya ratificado de manera expresa o tácita la actuación del mandatario. Si este último ha actuado fuera de los límites del mandato, el mandante no tendrá responsabilidad alguna con este. Para la obligación por reembolso y avance de gasto. En primera parte de este artículo hace referencia a que el mandante está obligado a reembolsar al mandatario todos los avances y gastos que el mandatario haya realizado para poder ejecutar cabalmente lo estipulado en el mandato, como pueden ser gastos de registro, transporte u otros. Segundo aparte de este artículo se refiere a los gastos que deben ser reembolsados aun cuando el objeto del mandato no haya resultado. Es decir, si el mandato no dio los frutos que se esperaban y haya generado pérdidas al mandante. El mandante no podrá excusarse alegando que estos gastos por parte del mandatario pudieron haber sido menos o que estos se hayan dado por culpa del mandatario si esta no es imputable. Ahora bien, esta obligación que acabo de mencionar se encuentra en el artículo 1699. Ahora, la obligación de indemnización por daño en la gestión que encontramos en el artículo 1700, de esta podemos decir que la responsabilidad del mandante de indemnizar al mandatario por cualquier pérdida que éste haya podido sufrir en el cumplimiento del mandato debe ser de alguna manera responsabilidad únicamente del mandante. Ahora, en caso contrario de que se le pueda imputar al mandatario alguna falta, en su cumplimiento el mandante no sería responsable. El artículo 1771 establece la obligación de reembolsar, 1701 establece la obligación de reembolsar las cantidades anticipadas. En estos casos la ley da al mandatario algún tipo de protección especial de sus créditos frente al mandante, obligando al mandante a reembolsar al mandatario los avances y gastos que éste haya podido
haya podido, no sé, gastar en la ejecución de lo que se encuentra estipulado en el mandato. Ahora bien, el derecho de retención a favor del mandatario, que lo encontramos en el artículo 1702 del Código Civil. Este derecho que tiene el mandatario se antepone en garantía del cumplimiento de las obligaciones que se le establecen al mandato, las cuales se encuentran establecidas en los artículos anteriormente mencionados, en el 1699, 1670 y 1671, pudiendo tener aquellos bienes que el mandante estén en poder del mandatario hasta tanto el mandante no cumpla con sus obligaciones. El mandante podrá solicitar la sustitución o limitación de la garantía ante el juez de primera instancia y ofrecer una nueva garantía al mandatario. Pero si ésta no satisface los intereses del mandatario, podrá objetarla y el juez tendrá que abrir una nueva averiguación en un lapso de 8 días, debiendo resolverla al día siguiente, es decir, en 9 días. Este derecho versa sobre las cosas que son objeto del mandato, es decir, sobre las cosas que se encuentran retenidas o en poder del mandatario con motivo del mandato, y que puede utilizar como medio de presión para que el mandante cumpla con sus obligaciones. Para culminar con mi exposición, sigue la obligación de solidaridad de los mandantes, que se encuentra establecida en el artículo 1703 de nuestro Código Civil. Esta responsabilidad solidaria se da cuando el mandato ha sido otorgado por 2 o más personas, haciendo a cada una de ellas mandante solidario con respecto a los efectos que tiene el mandato sobre el mandatario, siendo la finalidad de esta obligación, proteger los intereses del mandatario sobre tales efectos. La exposición las siguientes obligaciones les corresponden a mi compañera Angie Silva. Profesora, espero que haya sido de su agrado y que haya sido de fácil entender lo que dije. Gracias. Buenos días, mi nombre es Angie Silva, aunque me corresponde explicar los últimos temas con relación al mandato. Esto no lo hace menos importante, teniendo en cuenta que la ley acuerda al mandatario una protección especial de sus créditos frente al mandante. Estos pueden ser algunos: reembolsar las cantidades anticipadas. El mandante está obligado a reembolsar al mandatario los avances y gastos que éste haya hecho para la ejecución del mandante. Algunos ejemplos de esto pueden ser el transporte de registros y de propaganda. Esto se encuentra estipulado en el artículo 1699 en su encabezado. Como otras de las garantías que puede utilizarse, puede ser de indemnización por daños en gestión. El mandante debe indemnizar al mandatario por las pérdidas que éste haya sufrido en la ejecución del mandante. Si no se le puede imputar la culpa alguna. Esto puede ser encontrado en el artículo 1700 del Código Civil. Con derecho a la retención a favor del mandatario. El mandatario tiene un derecho de retención frente al mandante. Esto se encuentra en el artículo 1702, que tiene 3 encabezados que se pueden entender como el derecho que precede en garantía del cumplimiento de las obligaciones del mandante a reembolsar avances y gastos. Segundo, el derecho sobre las cosas que son objetos del mandato. Y el tercero, el mandante puede sustituir la garantía por otros bienes o pedir al juez que lo limite. Otro punto importante de estos temas es, como garantía, la solidaridad entre co-comandantes. Si el mandato se ha conferido por 2 o más personas simultáneamente para un negocio común, cada una de ellas es responsable solidariamente frente al mandatario de los efectos del mandato. Esto se encuentra en el artículo 1703 del Código Civil. Como extinción del mandato, además de las causas de extinción comunes a todos los contratos, existen causas especiales de extinción del mandato. Esto se encuentra establecido en el artículo 1704 del Código Civil. En cuanto a las causas comunes
Solo vale la pena admitir que cuando el mandato tiene fijado un término, no se debe interrumpir necesariamente, que se trate de un término extintivo del contrato, a menos que se trate, ya que frecuentemente solo señala el tiempo que se debe en ejecutarse este contrato. También hay muchas formas de extinguir el contrato, que puede ser por revocación, renuncia del mandatario. El mandatario puede renunciar al mandato notificándole al mandante de la muerte, interdicción, quiebra o cesación de los bienes del mandante o del mandatario. La inhabilitación del mandante o del mandatario. Si el mandante tiene por objeto actos que no podría ejecutarse por sí mismo, se necesita un curador. También tenemos que tomar en cuenta sobre lo que es la revocación del mandato. Como primero, principales y por regla general, el mandante, en virtud de su carácter, puede ser revocado libremente por el mandante, aunque cuando esté dependiendo de un plazo fijado originalmente en el contrato. La revocación ni siquiera puede verse expresa. El propio legislador considera tácitamente revocado el mandato por el hecho de que el mandante nombra nuevo mandatario por el mismo negocio. También tenemos que abordar sobre lo que es renuncia del mandato. Como regla principal, por la razón del mandato, en virtud de su carácter, respecto a las ambas partes, puede ser renunciado por el mandatario, sea en forma expresa o tácita. La renuncia es una declaración receptiva que por ende no produce sus efectos, sino que dirige al mandante. Esto está establecido en el 1709 del Código Civil, en el encabezado. Aunque la jurisdicción, podríamos decir que la justificación de la regla sea dudosa, es lo cierto que el mandato remunerado también puede ser renunciado legalmente por el mandatario. Como segundo de los efectos de la renuncia extingue al mandante desde que se notifica al mandante. Como tercero, se puede también abordar la irrenunciabilidad del mandato. Las partes pueden tratar de convenir que este mandato sea irrenunciable. En tal caso, aunque la renuncia siempre lo extingue, crea la obligación del mandatario de indemnizar al mandante, incluso fuera de los casos previstos en el artículo. Esto como nota de análisis. Para pasar al siguiente punto, podemos abordar que la muerte de cualquiera de las partes, debido a este carácter del contrato, se extingue en el principio de la muerte de cualquiera de las partes. Podemos también abordar varios conceptos o varios puntos que se tienen aquí en este trabajo, o mejor dicho, en esta exposición, que la norma puede ser descartada por voluntad de los contratantes. La muerte no extingue al mandante otorgado por el mandante en el cumplimiento de la obligación del mandatario. La muerte no produce la extinción total o inmediata del mandatario. También se puede extinguir cuando hay interdicción de cualquiera de las partes. También en razón del mandante comprende que lo extinga la interdicción de alguna de las partes. Sin embargo, se observa que la norma puede ser descartada por la voluntad de los particulares. La interdicción no extingue el mandato, otorgado en la ejecución de la obligación del mandante al mandatario. Esto también se puede encontrar en el artículo 1700, en el Código Civil, el artículo 1705. En todo caso, el acto celebrado por el mandatario como un tercero de buena fe es válido. Inhabilitación de cualquiera de las partes. Esto es otro punto que hay que tomar en cuenta por las mismas razones. El mandante se extingue por la inhabilitación. La obligación del mandante, se extingue por la inhabilitación de alguna de las partes. Si tiene por objeto un acto que no podría ejecutar por sí mismo, sin asistencia al curador, sin embargo, debe observarse
que la norma tiene también su carácter supletorio y que aunque no le diga inexplicablemente la ley, o sea, que no lo diga expresamente, creemos que la inhabilitación no exime al mandante conferido en la ejecución de una obligación. Hay otros puntos, pero me gustaría tomar mi tiempo para alargar los puntos que me corresponden, que dice, que establecen la quiebra o cesación de bienes de cualquiera de las partes. La quiebra o la cesación no es más que cualquiera de las partes deja a la otra sin la garantía de poder hacer efectivos los derechos a su favor y que puedan surgir del mandato a la ejecución. En consecuencia, es lógico que el legislador haya dispuesto la extinción del mandato por tal circunstancias. Sin embargo, debe observarse que la norma es supletoria, igual que en el caso anterior. Y por último, tenemos que analizar o tener en cuenta el análisis de cada uno este es el último punto, análisis de cada uno de las voluntades unilaterales, la resolución de conflictos en el ámbito de la contratación administrativa normalmente ha estado reservada a la administración y a los órganos jurisdiccionales. En tal caso, contra decisiones dictadas por la administración que pueden ejercer los recursos administrativos establecidos en la ley orgánica. Por último, pero no menos importante, quería destacarles sobre el régimen jurídico. Este comprende que el Estado debe dar respuestas adecuadas y oportunas a la multiplicidad de demandas provenientes de un ambiente caracterizado por la complejidad y el cambio acelerado, lo cual requiere de un aparato administrativo ágil y flexible, capaz de responder a tales exigencias. Quizás uno de los problemas más importantes de la ejecución eficaz y eficiente de los funciones del Estado es la inadecuación entre esta necesidad y la existencia de un aparato administrativo lento, engorroso y ineficaz, más orientado al cumplimiento de los procedimientos que tienen logro de los resultados. Ello exige una transformación de la administración pública a fin de ejecutar con tales necesidades. Muchas gracias.